Buenas, buenas, le doy la bienvenida a esta parte 2 del episodio 5 que habíamos titulado Fuerza y Potencia y con el cual ya nos vamos acercando al final de esta serie, no nos quedan demasiados episodios por delante. En la parte 1 habíamos iniciado hablando de fuerza y hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte de ese título que es potencia. ¿Y por qué nos vamos a referir a la potencia? Bien, ya habíamos visto cómo una persona podía generar tensión a partir de la contracción de sus músculos para generar fuerza, cómo se valía de la coordinación intramuscular e intermuscular para hacer que esto fuera lo más eficiente posible y poder generar la mayor cantidad de fuerza que pudiera. Sin embargo, en el entorno deportivo hay algo que nos va a interesar a menudo mucho más que la cantidad de fuerza que puede generar una persona. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la relación entre la fuerza y la velocidad con la que se aplica esa fuerza es la potencia. Como pueden ver ahí en la fórmula, potencia es igual a fuerza por velocidad, lo cual nos muestra que si yo quiero aumentar la potencia tengo dos alternativas. La primera es aumentar la cantidad de fuerza. Si yo aumento la cantidad de fuerza, ese producto, esa multiplicación se hace más grande y la potencia por lo tanto más grande. Pero tengo otra alternativa y es, para la misma cantidad de fuerza, aumentar la velocidad. Sucede lo mismo, si la fuerza es igual pero la velocidad crece, esa multiplicación me da mayor y por lo tanto la potencia es mayor. Ahora, ¿cómo hago entonces para aumentar la velocidad? Porque ¿cómo hago para aumentar la fuerza? Ya lo vimos en la parte 1. Pero ¿cómo hago para que esa velocidad crezca? Bueno, pensemos en este ejemplo. Si yo tengo que ir del punto A al punto B, ¿cuál es la manera en la que yo puedo ver que estoy yendo a mayor velocidad? Esa manera es que yo voy del punto A al punto B en una menor cantidad de tiempo. Es decir, para el mismo esfuerzo, un menor tiempo implica una mayor velocidad. Entonces, en este caso lo que podemos decir es que para la misma fuerza, si yo reduzco la velocidad, el tiempo en el que produzco esa fuerza, entonces esto aumenta la velocidad de aplicación y por lo tanto aumenta la potencia. Entonces, esto es lo que vamos a querer medir. ¿Y por qué lo vamos a querer medir y lo vamos a querer conocer? Porque en la mayoría de los deportes esto es crítico. Si bien uno podría pensar ejemplos de algunas disciplinas en las cuales importa la fuerza máxima sin importar tanto la velocidad a la que sucede, en el resto de los deportes y de las actividades físicas, la velocidad a la que uno aplica la fuerza es algo determinante. Supongamos que yo planteo una competencia de sentadillas isométricas, es decir, me apoyo mi espalda contra la pared, me pongo con las piernas y las rodillas, las caderas y las rodillas a 90 grados y veo a ver cuánto tiempo soporto en esa posición. Ahí no me interesaría demasiado la potencia, no me interesaría a qué velocidad genero la fuerza. Al contrario, lo que me gustaría sería aumentar la resistencia, la cantidad de tiempo que yo puedo sostener esa posición, la cantidad de tiempo en que puedo sostener esa contracción muscular. Pero siendo realistas, no hay muchas disciplinas deportivas que funcionen de esa manera. En la gran mayoría de los casos, en los deportes de situación, en los deportes de conjunto, la potencia, el tiempo en que uno ejerce la fuerza es muy determinante. Pero no solo en los deportes de situación y de conjunto, podemos pensar en muchas situaciones de deportes cíclicos, de deportes que están, por ejemplo, dentro del atletismo, en el cual esto también es determinante. No nos podemos olvidar de 100 metros llanos, 110 metros con vallas, salto en alto, lanzamiento de jabalina. Puedo pensar en salto en largo, puedo pensar en un montón de deportes que a pesar de ser de habilidades cerradas, de no ser de situación, también necesitan un aporte muy predominante de el tiempo en que uno aplica la fuerza. Incluso para deportes que uno podría pensar que no están así, como la maratón. En esos casos también el tiempo de aplicación de la fuerza es sumamente determinante. ¿Por qué? Veamos esto. Antes de iniciar con el ejemplo de la imagen que tenemos acá al costado, pensemos en un ejemplo todavía más sencillo. La carrera. ¿Sí? El trote, la carrera en velocidad, lo que sea. Una carrera como patrón de movimiento. En ese caso, pensemos que todo el tiempo en que uno está apoyando uno de los pies en el suelo es tiempo en el que no se está desplazando o en el que está perdiendo espacio de desplazamiento. El gran desplazamiento que uno tiene es cuando despega el pie de apoyo hasta el siguiente apoyo. Entonces, es bastante intuitivo pensar que mientras más tiempo yo tenga apoyado el pie en el suelo, menor va a ser el desplazamiento que tenga en el mismo tiempo, porque gran parte
de ese tiempo lo pasé con el pie en el suelo y no desplazándome hacia adelante. Esto quiere decir que para yo poder aumentar mi velocidad de carrera, una de las cosas más críticas que tengo que incrementar es disminuir el tiempo de apoyo de cada pie. Pero a la vez, si yo quiero aumentar mi velocidad de carrera, no solo tengo que apoyar poquito tiempo el pie, sino que cuando salgo despedido hacia adelante en esa etapa de vuelo, tengo que avanzar lo más posible. Es decir, que la fuerza que yo aplique tiene que ser máxima. Entonces, mientras más fuerte hago mi reacción contra el suelo, cuanto más fuerza realizo yo en mi impacto con el suelo, más despedido voy a salir hacia adelante y más metros voy a recorrer con la misma reacción. Entonces, dos características. ¿Cuánta fuerza yo logro generar aplicándole mi reacción al suelo y en cuánto tiempo lo hago? Es decir, cuánto tiempo voy a tener yo apoyado el pie en el suelo. Piensen en la imagen de una liebre o de un chita. Si ustedes ven imágenes fotográficas sacadas de esos animales, van a ver que en la mayoría de los casos estos no tienen los pies en el suelo, casi siempre los vemos en el aire. Y si uno piensa en la imagen de una liebre saltando de un lado al otro, son milisegundos en los cuales está apoyado, en este caso apoyada la liebre en el suelo. Inmediatamente sale despedida. De esta forma logra una mayor velocidad porque genera mucha fuerza en un instante muy pequeño y un vuelo muy prolongado. Entonces está mucho tiempo en el aire hasta el siguiente pique en el que genera mucha fuerza y así sucesivamente. Entonces acá vemos cómo la eficiencia que uno logra con una mayor potencia es mayor y esto no se aplica solo a la velocidad. También se aplica, por ejemplo, a una maratón en el que uno está haciendo una carrera de manera constante durante mucho tiempo. Entonces esa eficiencia en la que uno aplica fuerza constantemente, tiene que ser máxima. Mientras más eficiencia tenga ese pique en el suelo, más desplazamiento voy a tener debido a ese pique y mejor va a ser mi eficiencia de marcha. Ahora sí pasemos al ejemplo de la imagen que tenemos acá al costado. Veamos estas dos jugadoras de rugby. La jugadora número 9 está marcando a la jugadora de camiseta rosa. La jugadora de camiseta rosa hace lo que podríamos pensar un amague, una finta. Amaga ir hacia su izquierda, cambia de dirección hacia la derecha. Entonces acá lo que tenemos es una situación de cambio de dirección. ¿Y en dónde va a estar la potencia acá? Cuando el atacante vaya hacia la izquierda, la número 9, la defensora, va a ir también hacia la izquierda. ¿Y de qué va a depender el éxito de ese amague de parte de la jugadora atacante? Va a depender de que al momento del contacto con el suelo, ella pueda tener menor tiempo de contacto y salir con más fuerza despedida hacia el lado contrario y de esta manera sacarle ventaja a la jugadora que la está marcando. Cuando ambas vayan hacia la izquierda, la que logre tener menor tiempo de contacto y generar más fuerza en la reacción con el suelo va a ser la que salga despedida con mayor potencia hacia el otro lado y de esta manera logre ganar el duelo entre ambas. Entonces, acá vemos como en un cambio de dirección, que es algo que se da constantemente en deportes de equipo, en deportes de situación, es una acción sumamente determinante y que está basada fundamentalmente en la capacidad de generar mucha fuerza en un periodo muy corto de tiempo. Y mientras más corto sea ese tiempo, más ventaja voy a sacar. Otra alternativa que podemos pensar también para esto es en un luchador que golpea. Entonces, cuando golpee con mayor potencia implica que va a tener un tiempo de golpeo menor. El tiempo de contacto con la superficie contra la que esté golpeando va a ser menor y va a ser la misma cantidad de fuerza. Este es otro ejemplo en el que uno puede querer medir la potencia, ¿sí? Genera la misma fuerza pero un menor tiempo de contacto, un menor tiempo de aplicación de fuerza. Eso implica mayor potencia. Todas estas alternativas se dan a partir de una dinámica corporal que también implica la coordinación intramuscular e intermuscular, a la vez que también influyen otros fenómenos reflejos, como puede ser el ciclo estiramiento-acortamiento, en el cual la energía producida durante un estiramiento se almacena y esa energía es utilizada a favor para la contracción posterior. Esto se ve en los saltos pliométricos, por ejemplo, y por eso es que
estos saltos van a ser uno de los métodos para medir la capacidad de producción de potencia. Y para cerrar este apartado de para qué lo medimos, ya vimos cómo la potencia es fundamental en los deportes. Ahora lo que me gustaría decir es por qué vamos a utilizar los test que vamos a utilizar y que vamos a ver a partir del slide siguiente. Porque han demostrado los estudios, los test de salto, por ejemplo, y los test de salto vertical, de salto horizontal y de lanzamiento de pelota medicinal, como los vamos a ver, han demostrado describir muy bien, ser muy buenos predictores de estas situaciones. Una persona que es capaz de generar mucha potencia en un test de salto, después se vio que es muy buena generando potencia en un sprint, en una carrera, en un salto también en una situación de juego. Entonces, el medir esos saltos en una situación de evaluación, ya sea un laboratorio o un campo de entrenamiento, nos va a indicar previamente cuán bien esa persona se va a desarrollar en situaciones como esta, que como les acabo de mencionar, son completamente determinantes en el deporte. Entonces ya vimos qué es la potencia y para qué queremos medirla, qué importancia tiene en el ámbito en el que nosotros vamos a querer evaluarla. Ahora vamos a ver modos para poder medirla, ¿sí? Vamos a empezar por métodos que implican tener cierto grado de tecnología para poder llevarlas adelante. El primero de estos métodos va a ser el que vamos a marcar como el gold standard, a pesar de que hay otro método que también está siendo tomado como referencia. El método que vamos a ver acá es la plataforma de fuerza. El método que yo les menciono, que no está acá incluido porque es realmente bastante poco accesible en las condiciones en las que uno suele trabajar, pero para que sepan que existe, es la captura de movimiento. En la captura de movimiento lo que se hace es vestir a una persona con una de dos opciones. O bien unos elementos reflectantes que permiten filmar desde muchos lugares y construir un modelo del cuerpo de esa persona en una computadora. Lo habrán visto cuando se hacen los videojuegos, por ejemplo, si vieron imágenes de cómo se hace un videojuego, se hace de esta manera. Se le ponen como unas pelotitas de color todo a lo largo del cuerpo a la persona, de la cual se está capturando el movimiento. Se captura el movimiento con varias cámaras y después se mete en la computadora y se reconstruye el movimiento a partir de un esqueleto generado por computadora. Otra opción es hacer esto mismo con un montón de acelerómetros puestos también en diferentes partes del cuerpo, y la reconstrucción de los datos de esos acelerómetros a partir de los cálculos de una computadora hace que se pueda generar un esqueleto simulado que va a recrear el movimiento de la persona y con la cual se puede calcular a partir de las velocidades que adquirió ese cuerpo la potencia y la fuerza que generó. Este es un método muy sofisticado, pero que hoy por hoy en los grandes laboratorios que estudian el movimiento se está utilizando. Viniendo más a este lado de las posibilidades, digamos, no quiere decir que esto no suceda en este país, en Argentina, donde estamos nosotros, porque lo hay, pero es de los menos. Pero este método, que es la plataforma de fuerza, es bastante más accesible y está más distribuido. ¿En qué consiste? Bien, como pueden ver ahí en la imagen y como lo pudieron haber visto en el apunte, una plataforma de fuerza es muy similar a lo que podríamos imaginarnos como una balanza. Está compuesta por un sensor que se llama celda de carga. Esa celda de carga lo que hace es deformarse y a medida que se deforma genera una resistencia, lo cual produce una señal eléctrica diferenciada dependiendo de la cantidad de deformación que sufrió. Es decir, a medida que yo le voy aplicando fuerza, esto se va deformando, va generando una señal eléctrica diferente y eso es interpretado por una computadora o por un software como una lectura de fuerza. Entonces, si yo pongo esto en una plataforma y me paro arriba, la deformación que yo le voy a generar a esa celda de carga al pararme encima va a ser interpretada como una fuerza. Esa fuerza es la fuerza peso, porque yo me paré encima, lo que va a estar censando es mi peso, cuánto lo deformó y por lo tanto cuánta fuerza ejerció sobre la celda de carga. Entonces, una plataforma de fuerza no es ni más ni menos que una balanza con mucha capacidad de exactitud y precisión.
y por lo general se utilizan dos, una para cada pie, lo cual me permite censar la fuerza ejercida por el pie izquierdo y el pie derecho. Esto mismo también se puede poner de manera, digamos, vertical, y yo puedo ejercer golpes sobre esa misma plataforma y ver la cantidad de fuerza que generé sobre la plataforma a partir de esa deformación que sufre la celda de carga. Como ven en la parte de abajo del gráfico, en la parte de abajo de la imagen, que es un gráfico, lo que yo obtengo es una lectura continua de la fuerza. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, yo voy teniendo segundo a segundo o milisegundo a milisegundo qué cantidad de fuerza se generó sobre esa celda de carga. Al tener esto, yo tengo una lectura de fuerza y de tiempo conjuntas. Es decir, puedo medir la fuerza y la velocidad, porque si yo conozco el tiempo en el cual se está ejerciendo esa fuerza, puedo ver si ese tiempo disminuye o no disminuye. Con lo cual, a partir de este tipo de gráficos, de este tipo de lecturas, puedo no solo calcular la potencia, también puedo leer directamente la fuerza que se está ejerciendo. Es decir, puedo medir fuerza y potencia en una misma lectura. Y lo puedo diferenciar de una pierna, de las dos piernas, de un brazo, de los dos brazos, dependiendo de lo que esté midiendo. Este tipo de artículo, de herramienta, se considera como gold standard porque es una medida directa, me está dando directamente la fuerza y el tiempo, y además por ser elementos que vienen también, como hemos visto en otros casos, de aplicaciones industriales, cuentan con una sensibilidad, una exactitud, una precisión muy alta, con una frecuencia de muestreo, es decir, el tiempo que yo puedo medir es en lapsos muy chiquititos del orden del milisegundo, con lo cual puedo obtener una lectura sumamente confiable. Por eso es que este método es considerado el gold standard para medir fuerza y potencia. Bien, nuestro segundo método tecnológico para medir la potencia o para estimar la potencia, en este caso es la alfombra de salto. Y a pesar de que ustedes puedan ver que visualmente es muy similar, incluso mucha gente se los confunde o los menciona de manera cruzada, le dice a esto plataforma de fuerza o a la anterior plataforma de salto o alfombra de salto, o a veces se mezclan, son esencialmente muy pero muy diferentes. Esta alfombra de salto lo que tiene es la capacidad de medir tiempo, solo mide tiempo, en ningún aspecto está midiendo fuerza. Lo que hace es tener un cronómetro interno que se va a activar y desactivar dependiendo de cuando uno haga o no contacto con la alfombra. Es decir, si uno está saltando desde una plataforma, al momento de caer en la alfombra, quiero decir una plataforma elevada, como puede ser un salto pliométrico en el que uno se sube a un banco de 40 centímetros y se deja caer en lo que se llama drop jump, que es dar un paso hacia adelante, como cuando uno se tira de palito a la pileta, da un paso hacia adelante y se deja caer, no salta ni hacia arriba ni hacia abajo, directamente da un paso hacia adelante, deja que la gravedad actúe, cae, apenas toca la alfombra va a dar comienzo a un cronómetro. Ese cronómetro va a ir contando el tiempo y va a contar el tiempo en que uno está en el aire y va a cortar el cronometraje al momento en que uno vuelve a caer en la alfombra. Cuando vuelve a caer en la alfombra es como que volviera a tocar el botón del cronómetro, la cuenta se detiene. Entonces, en ese sentido, en ese caso lo que hicimos fue contar el tiempo en que uno estuvo en el aire, desde el momento en que picó, se suspendió, todo ese tiempo el cronómetro estuvo corriendo, cuando vuelve a caer y toca de nuevo la alfombra, el cronometraje se detiene y uno tiene el tiempo exacto en el que se estuvo en el aire. Este tiempo que uno estuvo en el aire se llama tiempo de vuelo. Y gracias a que cuando uno saltó, el movimiento no está influido por nada que no sea solo la gravedad. Es decir, yo no tengo otra fuerza de alguien que me esté empujando hacia adelante o de algo como si tuviera un arnés y estuviera colgado o algo similar que estuviera modificando el movimiento. En este caso, lo único que actúa sobre mí al momento en que me elevé es la fuerza de gravedad. Y gracias a eso, yo puedo aplicar varias leyes de la física para que con el tiempo de vuelo pueda estimar la velocidad a la cual yo me despegué de la alfombra. Y a partir de esa velocidad
y de la altura, que también la puedo calcular a partir del tiempo de vuelo, con esos parámetros calculados a partir de fórmulas que salen de las leyes de la física, puedo estimar la potencia que se generó o que generó la persona al momento del salto. Es decir, para pasar en limpio, una alfombra de salto lo único que me da de lectura, lo único que lee es tiempo. ¿Y qué tiempo en particular? Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo en que la persona estuvo en el aire. A partir del tiempo de vuelo, yo estimo la altura del salto, que es un parámetro muy importante, porque lo voy a usar muchas veces directamente como comparación, y a partir también de la altura del salto y de la velocidad de despegue, puedo calcular la potencia. También me permite calcular, porque es un cronómetro y porque lo que mide es tiempo, me permite calcular el tiempo que yo tuve contacto con la alfombra, ¿sí? El tiempo que duró entre que yo toqué la alfombra y me volví a despegar. Entonces, con esas diferentes mediciones, yo puedo estimar la capacidad de la persona para generar esto que hablábamos en los apartados anteriores, que es generar una buena cantidad de fuerza en un corto periodo de tiempo. Imagínense lo siguiente: yo veo que una persona, después de un entrenamiento, lo mido una vez y después de un tiempo de entrenamiento, veo que el tiempo de contacto disminuyó y el tiempo de vuelo aumentó. Es decir, toca menos tiempo la alfombra y está más tiempo en el aire. Quiere decir que saltó más alto, quiere decir que la velocidad que adquirió al momento de despegar fue mayor. Entonces, esa persona aumentó su potencia, tuvo más fuerza para despegarse, para generar esa velocidad de despegue, y a la vez tuvo un menor tiempo de contacto. Todo lo que vimos anteriormente, que era lo que iba a influir para generar una mayor potencia. Entonces, este método, si bien solo mide tiempo, me está permitiendo estimar la potencia de una manera bastante confiable. Y es bastante confiable porque estas alfombras se han validado, se han comparado con las plataformas de fuerza que vimos en el apartado anterior y han dado correlaciones muy altas. Han dado muestra de que los resultados que entregan son muy similares a los que se obtienen con las plataformas de fuerza. Bien, entonces ya vimos la plataforma de fuerza y la alfombra de saltos. Ambos dispositivos suelen estar vinculados a la utilización de una computadora. No siempre cableados, a veces por Bluetooth, pero en la mayoría de los casos ambos dispositivos registran o utilizan una computadora para hacer el registro de los datos y los cálculos y todo eso. Entonces vamos a ver una tercera alternativa que puede por lo general ser más económica que las otras dos. Las plataformas de fuerza, como todo gold standard, es un método bastante costoso porque es sofisticado, porque tiene elementos de muy altas prestaciones. Sin embargo, con el tiempo ha ido bajando su precio y es cada vez más accesible para personas en la vida cotidiana y no necesariamente que sean grandes instituciones. La alfombra siempre fue una alternativa mucho más económica que la plataforma de fuerza, pero también estaba destinada a gente o a instituciones que se dedican a eso y que podían hacer una inversión relativamente grande, posible de hacer para incluso clubes de barrio, pero que requería una inversión y además una aplicación en la cual yo pongo la alfombra, pongo una computadora y destino quizás un gran tiempo de la sesión para hacer evaluaciones de salto, porque lleva todo un armado y una puesta en un armado, digamos, que lleva su tiempo y espacio. La tercera alternativa es el análisis de video. Ya lo habíamos visto para evaluar la fuerza, para evaluar la velocidad de desplazamiento de la barra, y ahora lo vemos también para evaluar un salto. Como pueden ver ahí en la imagen, otra vez vamos a ver dos alternativas. El Kinovea en una computadora, partiendo de un video filmado con una cámara o con un teléfono, y otra alternativa que es una aplicación ya hecha directamente para poner en un smartphone y hacer la medición toda desde el smartphone. Ambas opciones son, si uno cuenta con las herramientas iniciales, es decir, una computadora, el software Kinovea que es gratuito, el teléfono necesario o la aplicación, son económicas porque uno no necesita elementos
extra como pueden ser la alfombra o la plataforma de fuerza. Sin embargo, la desventaja que tienen estos métodos es que no siempre el feedback es el más rápido. Es decir, yo puedo filmar a una persona saltando, introducir el video en el Kinovea, analizar el video, ver la altura de salto viendo directamente la imagen en el momento en que llega a la máxima altura, medir la distancia. También puedo medir el tiempo en el que está en el aire, puedo sacar el tiempo de vuelo que hablábamos antes. Incluso puedo, con el mismo Kinovea, estimar la velocidad siguiendo, por ejemplo, el centro de gravedad de la persona ubicada cercano al ombligo. Puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, me voy a tener que llevar ese video hasta una computadora, ingresarlo, hacer el análisis y recién después le voy a poder dar feedback a él o la deportista que estoy evaluando. Con la aplicación, en cambio, puedo tener un feedback más rápido. Yo filmo a la persona en el teléfono, la aplicación misma me permite elegir ahí algunos datos que necesita, distancias, fotogramas en particular en donde comienza y termina el salto, y automáticamente me va a dar los valores para que yo le diga a la persona, bueno, estos fueron tus valores de salto. Entonces es más veloz, puedo hacerlo en el momento y decirle a la persona, mejoraste, no mejoraste, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Me permite un feedback inmediato y mucho más ágil. Sin embargo, si yo tengo que medir a muchas personas, incluso la aplicación se vuelve un poco engorrosa porque para cada persona hay que ingresar datos, hay que ingresar su peso, hay que ingresar la medida de la pierna, el largo de la pierna, del pie a la cadera. Como hay varias cosas que ingresar y a veces se hace un poco extenso comparado con, por ejemplo, ya tener armada una alfombra y que vayan pasando una persona, otra persona, otra persona y otra persona. ¿Sí? Entonces, tenemos la plataforma de fuerza, es el gold standard, es quizás lo más confiable, pero también es lo más costoso y se necesita sí o sí un entorno de laboratorio o por lo menos algo bien armado para poder utilizarlo. La alfombra es un poco más ágil que la plataforma de fuerza, se transporta de manera más sencilla, es más liviana, pero necesito armar, poner una mesa con una computadora o como lo quiera armar y tener ahí un rincón en el cual yo voy a hacer las mediciones. Pero me permite que se genere una fila de gente y va pasando y yo voy testeando una persona, otra persona de manera sistemática. Tercera opción, el análisis de video. Una cuestión es por computadora, yo filmo, después me voy a mi casa o me voy a un costado, meto el video en la computadora y lo analizo. O bien utilizo una aplicación en el teléfono que me da la posibilidad de filmar ahí mismo, generar el resultado y dárselo a la persona. Si estoy evaluando a una sola persona, la opción más ágil posiblemente sea la de la aplicación en el celular. Si tengo un grupo grande de personas, ahí ya debería empezar a considerar el tema de la alfombra. Pero estas son las alternativas tecnológicas que tenemos para medir, en este caso, evaluar los saltos de los y las deportistas. Entonces, bien, ya vimos qué es la potencia, para qué nos sirve medirla y algunos artículos tecnológicos que nos van a permitir relevarla y evaluar, sobre todo test de saltos. Cabe aclarar que hay un montón de otros dispositivos tecnológicos que nos permiten evaluar potencia, sobre todo en el mundo del running y del ciclismo. Existen dispositivos para poner en los pedales de la bicicleta o incluso para ponerse en las zapatillas y medir potencia generada, que ya los hemos mencionado en el apartado, en la parte 1 de este episodio, cuando hablábamos del test de Wingate, en el cual había que medir potencia. Ahí decíamos que en el ciclismo estos dispositivos son relativamente comunes y ahora me gustaría mencionarles que también existen dispositivos bastante similares para el running que permiten medir la potencia que genera una persona al correr. Pero bueno, como siempre, entiendo la pregunta de, bueno, pero yo no tengo nada de esto y necesito igual censar, igual conocer la capacidad de generar potencia de las personas que estoy entrenando. ¿Cómo hago? ¿Qué opciones tengo para yo, en una plaza, en un club de barrio o en un gimnasio, pero sin demasiados materiales, poder conocer esto y ver si está mi entrenamiento funcionando
para mejorar la potencia de las personas que estoy entrenando? Bueno, bien, vamos a ver como siempre las opciones de lo que llamamos test de campo, es decir, test que con tan solo una tiza, una cinta de medir, algunos elementos bastante sencillos me permiten hacer estimaciones de la potencia. Vamos a ver 3 test de campo, pero cada uno de estos tiene a la vez muchas variaciones que se le pueden hacer y con las cuales se pueden ir adaptando a muchas situaciones. El primero y más conocido es el del salto vertical. Un poco ya hemos visto con la plataforma de fuerza, con la alfombra de salto, porque lo que hacíamos era medir saltos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el salto como estimador de la cantidad de potencia que alguien genera, pero no necesito, o no tengo, perdón, un artículo de estos tecnológicos para medirlo? Bueno, está lo que muchos llaman saltar y alcanzar, tiene muchas formas de denominarlo, y se consiste en algo muy sencillo. Es una persona, se tiene que parar contra una pared, ponerse tiza en los dedos, marca la pared con la yema de sus dedos, con la tiza, y con eso establece la marca que sería la altura a la que llega estando de pie, que es la figura A. Después hace un salto, en general un salto con contramovimiento, y acá me voy a detener. Para evaluar un test de salto vertical hay muchas maneras de decirle a la persona que salte. Una de ellas es lo que se llama salto con contramovimiento. El salto con contramovimiento lo que implica es que la persona hace un movimiento de estar parada, baja hacia más o menos poner sus caderas y sus rodillas a 90 grados y a partir de ahí extiende rodillas, extiende caderas, extiende tobillos y salta. Y luego aterriza. Eso es un salto con contramovimiento, es decir, la persona fue primero hacia abajo y luego hacia arriba. Otra opción es lo que se llama un squat jump o una sentadilla con salto, que es que la persona desde el comienzo se va a poner con las rodillas y las caderas a 90 grados en posición de media sentadilla, pero no es que va a ir hacia abajo, se va a poner en esa posición y va a saltar, sino que se va a poner en la posición de sentadilla, va a esperar unos segundos en esa posición y recién va a saltar desde esa postura, ¿sí? Con esta metodología se elimina o se reduce muy críticamente la incidencia del movimiento hacia abajo que genera esa acumulación de energía por ciclo de estiramiento-acortamiento y genera una potenciación del salto posterior, ¿sí? Es como una manera más pura de medir la potencia que se puede generar a partir del movimiento concéntrico del movimiento de salto hacia arriba, ¿sí? Sin la etapa excéntrica de ir hacia abajo. Una tercera opción muy utilizada es lo que se llama Abalakov o protocolo de Abalakov, que es igual que el contramovimiento, pero utilizando balanceo de brazos. Tanto en el tipo de contramovimiento como en el squat jump se suele utilizar pedirle a la persona que se ponga las manos en la cintura y no mueva los brazos. El Abalakov permite a la persona hacer un balanceo de brazos, que es lo que ustedes ven en la imagen. La persona lleva los brazos hacia atrás, pasando la línea de la cadera y luego salta. ¿Qué cambia esto? Cambia que la utilización de los brazos, por cuestiones coordinativas, por cuestiones de impulso, favorecen al salto posterior y mejoran el rendimiento del salto. Entonces, uno puede, por ejemplo, comparar un contramovimiento contra un Abalakov y la diferencia en la altura del salto, que seguramente va a ser más alto en el Abalakov, le va a mostrar cuánto la coordinación favoreció a la persona en el salto. Entonces, personas que son muy descoordinadas, podría suceder que hagan un peor salto en Abalakov que en contramovimiento, a pesar de que la teoría implica que debería ser mejor. ¿Por qué pasó esto? Porque hay una descoordinación. En cambio, si la persona es muy coordinada, debería haber una mejoría entre contramovimiento y Abalakov. Entonces, bueno, acá tenemos 3 tipos de salto que les mencioné, sumado a lo que les había mencionado en el apartado de la alfombra de salto, que es el llamado drop jump, que es subirse a una superficie, dejarse caer hacia abajo y apenas uno toca el suelo, saltar hacia arriba lo más alto que pueda
y permaneciendo con un tiempo de contacto lo menor posible contra la superficie contra la que estás saltando. Con esos 4 tipos de test de salto vamos a cerrar acá en el apartado de tipos de salto, tipos de protocolo para testear el salto, sabiendo que hay otros, hay más, pero estos son los más utilizados y más conocidos. Entonces volvamos al saltar y alcanzar. Habíamos dicho que la persona se marcaba los dedos con tiza, extiende el brazo, toca y marca cuál es su altura de pie, hace un contramovimiento, salta, extiende su brazo y toca lo más alto que puede y marca con tiza la mayor altura a la que puede llegar saltando. ¿Cuáles son los problemas de esto? ¿Por qué, si esto es tan sencillo y tan simple, prefiero usar la tecnología, o para qué existe la tecnología si tengo la opción de hacer esto que con una tiza ya lo resuelvo? Bien, vean el movimiento de la persona de la imagen y cómo cuando estira el brazo uno puede deformar más o menos su postura, puede extender un poco más el brazo o extenderlo un poco menos independientemente de cuánto sus pies se despegaron del suelo. Esto genera una variabilidad en la medición, una incertidumbre que a veces puede ser determinante o no de que el resultado sea útil o no. Sin embargo, este tipo de medidas, a pesar de que posiblemente en una validación contra un método mucho más específico como lo son la plataforma de fuerza o incluso la alfombra de salto, quedar en evidencia que estos métodos generan mucha variabilidad, si yo lo hago siempre en la misma persona y esa persona siempre tiene más o menos la misma técnica para saltar y alcanzar, puede ser una muy buena alternativa para evaluar entre personas. O sea, es decir, a una misma persona si hubo mejoría o no después de un entrenamiento. Entonces, tengan en cuenta este tipo de métodos más que nada para ver si una persona mejora o no mejora, más que para compararla con otra, porque quizás la altura, la diferencia de altura que uno ve, no está tanto dada por la diferencia de altura de despegue de los pies del suelo, sino en que uno se puede estirar más y otro menos para llegar más alto. Otra alternativa para medir la potencia que puede generar una persona es ya no saltar en alto, sino saltar en largo. Este salto en largo, estando desde parado, no es como el salto en largo de las competencias en salto en largo, en donde la persona viene corriendo, hace los 3 pasos y salta al final, sino que la persona está de pie sobre la línea de partida, hace un movimiento de balanceo y salta hacia adelante todo lo que puede. Este método de evaluación está reflejando en gran parte un movimiento de extensión de cadera que tiene mucha transferencia o mucha correlación, en realidad más que transferencia, con lo que es la carrera o el sprint. Entonces, este tipo de evaluación muchas veces es muy buena indicadora de si alguien va a mejorar o no en el sprint. De nuevo, igual que el anterior, es una buena alternativa para medir la progresión o el progreso de una persona contra sí misma, por ahí no tanto comparada con otra. De hecho, conozco mucha gente que utiliza este método para ver el cansancio que trae una persona. Entonces, al principio de la sesión, después de la parte de activación, le hace hacer un test de salto en largo y ve si su marca se mantiene. Si su marca se mantiene, es que físicamente está bien de descanso y puede entrenar a la intensidad de siempre. Ahora, si acarrea cansancio anterior, puede que este salto sea de menor distancia y eso lo podemos detectar con esta prueba. Entonces podemos decir, hoy saltaste más corto que siempre, voy a bajar un poco la intensidad del entrenamiento porque podría ser que haya llegado con cierto cansancio acumulado. Entonces, este tipo de pruebas son muy sencillas, se pueden hacer al principio de una sesión, al final de una sesión, y pueden ir marcando incluso la intensidad de trabajo que se hizo en la sesión. Uno podría tomar este test al principio y al final de una sesión y ver el índice de cansancio a partir de la caída en la potencia que puede generar una persona. Entonces vean cómo un test tan simple como hacer saltar a una persona para adelante puede permitirme obtener un montón de información tan solo con conocer un poco cómo funciona el cuerpo y cómo esto tiene correlación
con ciertas medidas que después se repiten. Como les decía, si yo quiero entrenar a una persona que sprintea, alguien que tiene que correr, y no tengo la posibilidad de evaluar el sprint constantemente, podría hacerle este test, hacer un entrenamiento que apunte a mejorar el sprint, y cuando veo que mejora en esta capacidad, es posible que después el sprint también se vea mejorado. Entonces, son todas alternativas para usar este test tan sencillo, pero a la vez tan útil. Y con esta última familia de test de campo vamos a cerrar este video. Y esa familia de test es la de los lanzamientos. ¿Lanzamientos de qué? Lanzamientos de pelotas medicinales. ¿Qué es una pelota medicinal? La mayoría seguramente la conozca. Es una pelota, pero que tiene un peso, ¿sí? Hay pelotas de 3 kilos, de 6 kilos, de diferentes pesos, y se utilizan para entrenar esta capacidad de generar potencia, que es, tengo que aplicarle una muy alta cantidad de fuerza en la menor cantidad de tiempo posible para que la pelota salga lo más disparada posible en distancia. Como vieron en el apunte, una posibilidad es hacerla desde sentado. En el apunte la persona está sentada en un banco de gimnasio a 45 grados y tira como en un tiro oblicuo. Acá en la imagen pueden ver al Spider-Man, lo encontré ahí buscando, les dejé la referencia abajo de quién lo hizo porque me pareció genial. Pero esa postura que ustedes le ven ahí a Spider-Man se utiliza en test y en gimnasios, haciendo sentar a la persona contra la pared, así tal cual, está Spider-Man, y arrojar la pelota lo más lejos que pueda. Y esto va a marcar la capacidad de generar potencia con tren superior. Hasta ahora siempre vimos saltos que estimaban potencia de tren inferior. Ahora vemos cómo la persona puede generar potencia con tren superior. A la vez también se pueden observar pases con rotación, como el que ven ahí arriba a su izquierda, pases hacia atrás, pases de pecho, de frente, de pie, como un pase de básquet. Todo tipo de lanzamientos pueden ser evaluados, y mientras más lejos uno pueda arrojar la pelota, quiere decir que más potencia puede generar. Incluso van a ver que hay un test que consiste en una máquina Smith, esto que les había mencionado cuando hablamos de fuerza. Es una máquina que tiene una barra con dos guías. La barra se mueve sobre la guía, es decir, no se puede mover ni para adelante ni para atrás, se mueve siempre sobre la guía. Con ese tipo de máquina uno se puede acostar en un banco de levantamiento y tiene que arrojar la barra hacia arriba, es decir, levantar la barra como si estuviera haciendo un press de banca, pero en vez de empujar la barra la tiene que lanzar hacia arriba. Y se ve qué distancia logra subir la barra, o incluso se le puede conectar un encoder, que también lo vimos en la parte 1, y ver la velocidad que desarrolla la barra. Digamos, esto es una combinación de la parte 1 y de la parte 2 de este video. Conecto el encoder a la computadora, lo engancho a una barra, acuesto a una persona sobre un banco, le hago hacer un press de banca, pero en vez de empujar hacia arriba le digo que lance la barra lo más alto que pueda. Y con esto veo la capacidad de generar potencia. Esto mismo tiene una transferencia o una analogía, que es las lagartijas o push-ups pliométricos. Uno puede hacer un push-up haciéndolo común, entonces apoya las manos en el suelo, baja con el pecho hasta el suelo y se vuelve a levantar, pero también lo puede hacer despegándose como queriendo saltar. Esas personas que pueden aplaudir a medida que hacen los push-ups, no sé si vieron, se despegan del suelo, aplauden y vuelven a aterrizar y bajan. Bueno, eso es lo que se llama un push-up pliométrico, y eso se puede también evaluar con una alfombra de contacto, una alfombra de salto, porque tengo el cronómetro que me permite ver cuánto tiempo estuvo en el aire a partir de despegarse con los brazos. Entonces me da una indicación de la potencia que genera con tren superior. ¿Sí? Entonces toda esta familia de lanzamientos son un método de estimar la potencia de tren superior que puede generar una persona. Así que bueno, con todo esto ya dejamos cerrada la posibilidad de evaluar la potencia. Ya evaluamos la fuerza, evaluamos la potencia. Anteriormente habíamos evaluado carreras o actividad física de carácter más bien aeróbico, de carácter anaeróbico.
Y con todo esto cerramos un lindo paquete de evaluaciones que ahora ustedes pueden ir procesando y viendo a ver qué es lo que les interesa para profundizar aún más. Más adelante vamos a seguir viendo algunas evaluaciones que nos quedan, algunos otros aspectos para evaluar. Esto continúa un par de videos más, pero ya nos vamos acercando al fin. Así que les mando un saludo y nos vemos la próxima. Adiós.